Pedro Ferriz de Con, en Central FM. Equilibrio. Y como todas las mañanas y con gran entusiasmo les saludamos en esta otra vez mañana, aquí en este miércoles 27 de octubre del año 2021, transmitiendo a través de centralfmequilibrio.com, de nuestros podcasts en Amazon, en Apple, en Spotify, en Deezer. Estamos llegando también a través de iHeartRadio, de Google Podcast y de nuestras aplicaciones en iOS y en Android. Y por supuesto en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Soy Pedro Ferriz de Con y a nombre de todo este equipo de trabajo, como siempre, así estamos manifestando nuestro gusto y nuestro entusiasmo por estar con ustedes esta mañana y siempre para ustedes. Y nosotros somos familia y por lo mismo como familia así nos comunicamos y empezamos. Si les parece, les tengo aquí un resumen. Hemos trabajado para llevarles lo más importante de México y del mundo, lo que está pasando hoy. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Bueno, finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó los apartados de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que autoriza la intervención de las fuerzas de seguridad en manifestaciones o reuniones públicas que pudieran volverse violentas. La Suprema Corte ordenó al Congreso de la Unión legislar para establecer dos aspectos que fueron omitidos en la norma: la finalidad y la sujeción del uso de dicha fuerza pública a los principios de racionalidad y oportunidad. Y Arturo Saldívar, ministro de la Suprema, habla en este sentido. Si estos dos preceptos se interpretan armónicamente, yo creo que no generan ningún problema, se garantizan adecuadamente los derechos de quienes acuden a estas manifestaciones y reuniones, que por lo demás yo no he visto que esta ley inhiba a nadie a manifestarse. Bueno, esa es la idea, que no inhiba a nadie a manifestarse. Ahora, interpretar, ¿en qué momento la autoridad dice interpreto que una manifestación ya se tornó violenta y por lo mismo la inhibo? Esto es para mí la parte fina de la ley. Contrario a Andrés Manuel López Obrador, Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, consideró que la aplicación de la prisión preventiva oficiosa no castiga a los fifís, ni a los conservadores, ni a los tecnócratas, ¿no? A quien realmente castiga es a los más pobres. En Twitter dijo que la mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son personas que son de escasos recursos. Se trata de una condena sin sentencia y por regla general castiga la pobreza, por lo que se debe de avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como excepcional, dice Arturo Saldívar. Mientras, López Obrador decía lo contrario, descalificó el fallo de la Suprema Corte de Justicia de quitar la prisión preventiva, porque decía que ahí entonces los fifís y los conservadores, esos son los que no van a pisar la cárcel, y hablaba así. Eso refleja, va en la línea de seguir protegiendo la corrupción y de seguir apoyando a las minorías. Entonces, no pueden ir a la cárcel los fifís. No pueden ir a la cárcel. Y dice el presidente de la Suprema, no, los que acaban yendo más a la cárcel son los pobres, porque aparte no tienen grados de defensa y ahí no tienen alternativas. El presidente de la República se vio, ya que se le fue ahí un lapsus, pero estaba hablando de la burguesía, ¿no? De los conservadores que se han aburguesado, pero pues dijo hamburguesó. No sé si se refería, empecé a buscar qué término será este de hamburguesar y me salían puras hamburguesas. Durante el periodo neoliberal, cuestionando la corrupción que imperó en los 36 años. A ver, ¿cuántos tratados, libros, ensayos sobre la corrupción? No van a encontrar muchos, porque Salinas los cooptó a todos los intelectuales y académicos. Que hagan algo
porque se hamburguesaron. Se hamburguesaron, dice. Hacemos una sobredosis de hamburguesas, dice Rafa. No, fíjense que la bourgeoisie, la burguesía, era una clase dentro de la Francia de Luis XIV que empezaba a acomodarse en la alta sociedad porque eran comerciantes, porque tenían recursos, porque generaban dinero, y ese aburguesamiento se convirtió para la Cuarta Transformación en hamburguesamiento, que después de todo pues tiene que ver con que están bien comidos, ¿no? Tras recibir el reconocimiento al mérito médico de manos de Andrés Manuel López Obrador y escuchar las nuevas críticas del presidente sobre la UNAM, el doctor Jorge Salas Hernández dijo que la máxima casa de estudios es un lugar en donde permea la pluralidad. Y con esto hizo un editorial sobre lo que el presidente dice en lo contrario. Sin conocer la propuesta, Mario Delgado, presidente de Morena, rechazó que su partido pueda encontrar coincidencia con el presupuesto alterno que presentará hoy la oposición en la Cámara de Diputados en San Lázaro. Sin saber de qué se trataba, lo descalificaba de esta manera. Qué bueno que la oposición presente su alternativa de presupuestos. Así lo hicieron también en la legislatura pasada. ¿Y qué era básicamente? Pues muy sencillo, están en contra de los programas del bienestar. Están en contra que ahora los recursos vayan a la pensión para los adultos mayores. Están en contra de que haya apoyos para las personas con discapacidad. No les gusta que haya 11 millones de becarios, niñas, niños, jóvenes. Están en contra de que haya una inversión extraordinaria en el sureste mexicano, esta parte del país que estuvo abandonada durante muchos años. Bueno, yo creo que lo de Mario Delgado no tiene remedio. En realidad, la reprogramación del presupuesto propuesta por la oposición tiene que ver con salud, con seguridad y con educación, pero bueno, en fin, Mario Delgado no tiene la menor idea. Tras una discusión de casi 10 horas y con 67 votos a favor, 47 en contra, una abstención, Morena y sus aliados en el Senado aprobaron en lo general y en lo particular la miscelánea fiscal. Pese a que 49 senadores presentaron 199 reservas, el bloque mayoritario no aceptó nada, ninguna de ellas. Se envió hacia el Ejecutivo y la oposición reprochó lo que ahora llaman, con esta miscelánea, un terrorismo fiscal. El Senado convalidó un ejercicio fiscal por más de 7.088.250.300.000 pesos, de los que alrededor de 4 billones serán resultado del cobro de diversos impuestos. En relación con la miscelánea, prosperó la polémica medida de la obligatoriedad para los mayores de 18 años de registrarse ante el Servicio de Administración Tributaria. Víctor Fuentes, que es senador por el PAN, criticó que la mayoría de Morena y sus aliados no hubieran debatido el tema que transgrede la división de poderes y convierte al Senado en, dijo, una oficialía de partes. Entonces hay que rebautizarla y denominarla así: Oficialía de Partes de la Presidencia de la República, con el logotipo del Poder Ejecutivo. Porque aquí no hay debate, no hay discusión. Lo único que hay, lo único que existe es la voluntad de cumplir con el mandato, con el alto mandato del Poder Ejecutivo. Entonces, pues ¿para qué vienen todos? Venga un solo senador y haya un voto ponderado y que se emita, y así nos ahorramos como 60 sueldos. Les había dicho que eran más de 10 horas de discusión, no, fueron 16 horas de discusión en el Senado de la República. Nubia Mayorga, legisladora por el PRI, dijo que los dictámenes que se presentaron reflejan la avaricia de recaudar dinero. Lo que quiere la Cuarta Transformación es lana para sus proyectos de acumulación de poder político. ¿Qué es la mejor reforma del siglo? Es lo contrario. Es la peor reforma que se tiene de tener mayor recaudación. Fuera máscaras, no sean hipócritas. Gustavo Enrique Madero, senador del llamado Grupo Plural, dijo que el presidente López Obrador ya renunció a tomar una decisión audaz para hacer una verdadera transformación en México.
renunció a proponer una reforma fiscal integral, redistributiva, federalista, con visión y compromiso social y ecológico, teniendo, como ningún otro presidente en historia moderna, todas las condiciones para lograrlo. Pues sí, porque tiene todo el poder dentro del poder legislativo. Por ser parte del padrón del Registro Federal de Contribuyentes, no salva a las personas del robo de identidad, según refutaron especialistas, lo que echa por tierra uno de los argumentos para pedir que los mayores de 18 años se registren ante este servicio de administración tributaria. Pese a que el gobierno presumió la desaparición de fideicomisos como una medida en contra de la corrupción, para el año que viene hay contemplados 30,555 millones de pesos a fideicomisos sin que se precise a qué destino van, que era pues, lo que supuestamente se argumentaba por el presidente para desaparecer los 69 fideicomisos que desapareció de un plumazo. Con 28 votos a favor, 21 en contra, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados aprobó la cuenta pública del 2019, que fue el primer año de la administración del presidente López Obrador, sin aún comprobar el destino de más de 44,000 millones de pesos. El gobierno mexicano recurrirá a un panel de expertos para dirimir sus diferencias sobre la interpretación de los Estados Unidos en la aplicación de reglas de origen en el sector automotor en el marco del Tratado de Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Y con esto empiezan, acuérdense lo que les digo ahorita, empiezan las primeras presiones del gobierno norteamericano hacia México por el TEMEC. Se han cambiado tanto las reglas que ahora en donde más nos duele, que es en el sector automotor, hay un problema de reglas de origen que el gobierno norteamericano va a defender a capa y espada. Canadá se está sumando a la discusión. Las reservas internacionales aumentaron 23 millones de dólares durante la semana que terminó el 22 de octubre, su menor alza semanal en lo que va del año, con lo que el saldo ascendió a 198,546 millones de dólares, a decir del Banco de México. Al comparecer ante una comisión de energía en la Cámara de Diputados, Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad, dice que si no se aprueba la reforma eléctrica propuesta por el gobierno federal, será un suicidio para el país y se condenará a la desaparición de la empresa. Anunció que si se avala, se establecerá una tarifa única de luz en todo el país y explicó que actualmente se está bajo reglas de la Comisión Reguladora de Energía y por eso hay múltiples tarifas en los estados, lo que impide el desarrollo de la nación. Hay que decir que en la sesión Gerardo Fernández Noroña, diputado por el Partido del Trabajo, insultó y amenazó con golpear a Jorge Triana, legislador del PAN, porque en la tribuna sostuvo un cartel que decía Manuel Bartlett neoliberal desde 1982. De aprobarse la reforma eléctrica que el gobierno federal propone, con la que dará mayor control a la Comisión Federal de Electricidad, el impacto negativo en el clima de confianza en el país será mayor al causado por la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, según da a conocer el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, que se supone que es un órgano de análisis económico que favorece al gobierno y ahora le está pegando. Empresas que se dedican a la cogeneración para abastecer al sector industrial temen quebrar ante la incertidumbre de poder operar con esta idea de la reforma eléctrica de cancelar todos los permisos y contratos de energía, según la organización Cogenera. La Comisión Nacional de Hidrocarburos reportó un intento de hackeo, asegurando que no hubo afectación para el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, por lo que todos los datos que posee la institución están resguardados e íntegros. Grupo Carso prevé que para la reparación del tramo colapsado en la línea 12 del metro se tendrá que hacer un desembolso de 800 millones de pesos, aunque aclaró que el monto específico dependerá del proyecto que presente el gobierno de la ciudad. Arturo Espíndola, director de finanzas de la empresa, dice que el monto final no representará más del 1% de sus ventas, aunque haya implicado 26 muertos, ¿no? Pero pues eso ya es harina de otro costal. Es la hora y voy a hacer un corte y regreso con ustedes con más de este resumen. El clima en Central FM. Equilibrio. Para este miércoles 27 de octubre en la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 26 grados y una mínima de 13, con una probabilidad de lluvia del 40%. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com.
Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. El día de ayer sorprendió que Grupo Posadas, SADCB, operador hotelero vinculado con 185 propiedades en México, solicitó acogerse a la ley de quiebras en los Estados Unidos, con el objetivo de consolidar planes de reestructura mediante la flexibilización de vencimientos de deuda. Llama la atención que empresas mexicanas emproblemadas acaban acogiéndose a leyes de los Estados Unidos, ante la falta de estrategias para rescatarlas en un esquema mexicano. En medio de la crítica de la oposición en la Cámara de Diputados por los resultados con esta precaria atención a la pandemia, con mensajes tan cruzados como no a las pruebas del COVID de López-Gatell, no al uso de la mascarilla de López-Gatell, esta idea de que niños con morbilidades están quitándole la oportunidad a otras personas de otros segmentos de edad, tantos errores que ha cometido López-Gatell en su desempeño, pues a que le tocó fuerte fue a Jorge Alcocer, durísimo, le pegaron, secretario de Salud, que pues claro, la piedra en el zapato que traía era el subsecretario López-Gatell, al que se le ha tratado en la cuarta T de defender por los cuatro costados, y se defendía al hombre como gato boca arriba. El por qué Hugo López-Gatell, y lo oímos en las presentaciones previas como uno de los que directamente se ubica por ser el vocero, el que da la voz, el que tiene esa facilidad mayor, inclusive por señalarlo, la tiene mayor que lo que yo pueda expresar, porque no es mi fuerte el hablar, mi fuerte es actuar, pero bueno, ¿y por qué no yo? Pues porque yo estoy en la acción más que en la promoción de lo que se hace. O sea, Jorge Alcocer dice que lo suyo no es hablar y por eso el que habla es el otro, ¿no? Él está en la acción. Ahora, si está en la acción, pues la acción, mi querido Alcocer, no la hemos visto por ningún lado. Si tuviera que elegir, preferiría a los corruptos cínicos por encima de los mojigatos hipócritas. Ya sabe usted que esto lo dijo López Obrador, que toda la vida se la pasa enfrentando, haciendo críticas mordaces sobre aquellos que no piensan igual que él, y así piensa. Si me dan a escoger y me la ponen así ya difícil, y me exigen que me defina, me quedo con los corruptos cínicos. Porque estos mojigatos hipócritas me molestan más. Sí, hay gente que molesta, ¿no? Organizaciones civiles y colectivos de familiares de víctimas surgieron al Senado de la República a llamar a comparecer a Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República. Describen a este hombre como un privilegiado hombre blanco de edad avanzada que no cree que haya feminicidios en México. En el patio de la Cámara Alta y con el respaldo de senadores del Grupo Plural como Emilio Álvarez y Casa y Germán Martínez, las organizaciones dijeron que a más de 2 años del nombramiento del primer titular de la Fiscalía ha habido retrocesos en autonomía e independencia de la propia Fiscalía. Ante las diversas declaraciones de López Obrador sobre la venta de niñas en comunidades serranas, la Red de Derechos de la Infancia en México enfatizó en la persistencia de esta práctica, exhortando al Estado a no ignorarla y a intentar erradicarla. López Obrador rechazó que se trata de que la trata y la prostitución infantil sean la generalidad en las comunidades de Guerrero, y otra vez la minimiza. No creo que haya descomposición social donde hay cultura, y en las comunidades indígenas hay mucha cultura. En Oaxaca, en Guerrero, son de los pueblos con más cultura en el mundo. Al emitir una recomendación por tortura a Mario Aburto, para los que tengan memoria, él fue el acusado de haber matado a Luis Donaldo Colosio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ordenó a la Fiscalía General de la República reabrir
la investigación sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio, explicando que el objetivo es subsanar deficiencias y llegar al pleno esclarecimiento de los hechos que permitan a la víctima y a la sociedad mexicana acceder al derecho a la verdad. Mario Aburto fue detenido el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, en Baja California, después del asesinato al candidato del PRI a la presidencia, y desde entonces ha estado en diferentes prisiones federales. López Obrador aseguró que no tiene nada en contra de Rosario Robles, pues no odia a nadie y corresponde a la Fiscalía General de la República. Él dice que la venganza no es lo mío. Esas son las frases, ¿no?, manidas de el presidente, y dice esto. Yo no tengo nada en contra de ella y es un asunto que atiende la Fiscalía General de la República. Yo no odio a nadie. Yo soy feliz y no es mi fuerte la venganza. Yo lucho por la justicia. Sí, claro. Mandos del ejército mexicano y de los Estados Unidos llevaron a cabo en San Antonio, en Texas, la Junta de Comandantes Fronterizos 2021, en la que, entre otras cosas, analizaron la seguridad en la franja limítrofe, según informa la Secretaría de la Defensa Nacional. Se dio a conocer un comunicado diciendo que en la reunión se expusieron cambios recientes en su operación, con la creación de una comandancia y la reestructura de sus órganos administrativos. La Junta de Comandantes Fronterizos, que este año se realizó el 20 y 21 de octubre pasado, se sostiene desde el 92 y desde esa fecha se han hecho 28 de este tipo de reuniones. Los arrestos de inmigrantes al interior de los Estados Unidos han caído a su nivel más bajo en más de una década en este año fiscal 2021, que fueron aproximadamente la mitad de los hechos por la administración de Trump en el último año de su gobierno. La policía detuvo a 150 sospechosos involucrados en la compra y venta en línea de productos ilegales en uno de los operativos más grandes en contra de lo que se llama el Dark Web, según anuncia la Europol. En un comunicado detalla que la operación denominada Dark Hunter estuvo integrada por una serie de acciones por separado, pero complementarias en Australia, Bulgaria, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Suiza y el Reino Unido, así como Estados Unidos. Solamente en la Unión Americana 65 personas fueron arrestadas, en Alemania se detuvo a 47, en Gran Bretaña 24, en Italia y en Países Bajos a 4, entre otros. Y Jean-Philippe Lecouf, subdirector de operaciones de la Europol, es el que da a conocer este reporte. Al menos 4 militares mueren y 3 resultan heridos en 2 ataques con explosivos y disparos en el noroeste de Colombia, en represalia por la reciente captura de Darío Antonio Úsuga, mejor conocido como Otoniel, máximo jefe del Clan del Golfo, con fines de extradición a Estados Unidos, según dicen las autoridades locales. Con bloqueos temporales de vías en varias provincias, inició el paro nacional en contra del alza de los precios de combustibles provocada por la política económica de Guillermo Lasso, presidente ecuatoriano. El Senado de la República enviará a 11 parlamentarios para que estén en los trabajos de la 26ª conferencia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP26, en Glasgow, en el Reino Unido. La cumbre durará 12 días, del 31 de octubre al 12 de noviembre. La Junta de Coordinación Política notificó a la mesa directiva el acuerdo. Ahí está la presencia, o estará, de María Merced González, de Rocío Abreu, de Alejandro Armenta, de Morena, estará Xóchitl Gálvez y Raúl Paz del PAN, Silvana Beltrones, del PRI, Verónica Delgadillo e Indira Kempis, de Movimiento Ciudadano, Raúl Bolaños del Verde, quien fungirá como jefe, por cierto, de la delegación. México llegará a la cumbre climática de Glasgow, que inicia el próximo fin de semana, con falta de certeza sobre el cumplimiento de sus compromisos, los nuestros, y dando pésimas señales por su empecinamiento de impulsar proyectos energéticos basados en fuentes de desechos fósiles, según advierte el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Ahí nos van a tundir en esta reunión, estoy seguro. Con la finalidad de contribuir a la reducción de emisiones e impulsar el desarrollo de energías renovables, el Consejo Mexicano de Energía contempla la creación de una franja solar
en lugar de un muro fronterizo entre México y Texas. La propuesta surgió en el marco del evento Half Earth Day y de cara a la COP26 que está por celebrarse, como les digo, en Inglaterra, en el Reino Unido. El proyecto en Glasgow contempla la instalación de paneles solares en territorio mexicano de 100 por 100 metros, es decir, 1 hectárea, y en total se tendrá una granja de 20.170 hectáreas que implicaría una capacidad instalada de 8.404 megawatts. A pocos días de esta COP26, la ONU alerta sobre la poca ambición en las procesas de los estados para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que deberían de ser 7 veces más importantes para limitar el calentamiento global en 1,5 grados. Una poderosa tormenta azotó el martes la costa noreste de los Estados Unidos y las autoridades advirtieron que podría provocar inundaciones, fuertes vientos y cortes de electricidad. Nueva York y New Jersey emitieron declaraciones de emergencia antes de la tormenta, lo que pronosticaba ganaría fuerza mientras se desplazaba hacia Nueva Inglaterra. También les quiero decir que la princesa japonesa Mako, sobrina del emperador Naruhito, se casó el martes con el plebeyo Kei Komuro, renunciando así a su condición de la realeza en la casa imperial del crisantemo. 私にとってケイさんはかけがえのない存在です。そして私たちにとって結婚は自分たちの心を大切に守りながら生きていくために必要な選択でした。一度きりの人生を愛する人と共に過ごしたいと思っています。 Fíjense lo que hace el amor. Dice, para mí Kei es una persona imprescindible. Para nosotros casarnos era la única opción que podíamos elegir para vivir siendo fieles a nuestros corazones. Eso es lo que dice ella. Y Kei Komuro le responde, amo a Mako. Quiero pasar mi vida con ella, con alguien a quien amo. Y con ello se rompe para Mako la idea, bueno, el linaje, bueno, hasta la dote, todo, deja todo en la orden del crisantemo para llegar a convertirse en plebeya. Pero el amor es el que triunfa. Hoy estoy haciendo una pregunta en nuestras formas de consulta que va ligada con las manifestaciones que se podrían dar en México en los próximos tiempos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó los apartados de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza que autoriza la intervención de las fuerzas de seguridad en manifestaciones o reuniones públicas que puedan tornarse violentas. ¿Piensa usted que así podrá reprimirse cualquier manifestación, interpretando que a lo mejor se hace violenta y entonces se inhibe? Esa sería, digamos, la pregunta que nos llama la atención. Hasta este momento, 3 de cada 4 personas piensan que esta interpretación de la ley podría inhibir todas las manifestaciones. 1 de cada 4 piensa que no sería así. Yo les agradezco que pasen a nuestras formas de consulta en www.centralfmequilibrio.com, en nuestro espacio en @PedroFerriz. También pueden pasar a nuestros podcasts y también pueden hacerlo en nuestras aplicaciones en iOS y en Android. Podcasts, ya saben que están en iHeartRadio, en Apple, en Amazon, en Google, en Deezer. Ahí estamos en Spotify y, por supuesto, en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Y quiero hacer hincapié en la idea de que tú opina. México será mucho más grande si tu opinión se vuelve la opinión central de México, la opinión de las personas. Y por lo mismo te invito a que te comprometas. Hazme un video entre 20 y 30 segundos, 35. O sea, lo que quiero es darme a explicar. O sea, lo que necesitamos es escucharte a ti, porque tú eres la voz que más pesa en todo esto. Y no tenemos por qué estar de acuerdo con tu voz, pero sí tenemos que estar de acuerdo con que tu voz sea la que se haga escuchar. Y ahí creo que todos ganamos. ¿Quién puede perder
si escuchamos el pensamiento de los demás. Y les pongo una premisa que puse hoy en Twitter muy en la madrugada, que reza así: si todos acabamos pensando lo mismo, resultará que los que pensaremos muy poco. Y esa no es una buena noticia. Regreso después de esta pausa. Para este miércoles 27 de octubre en Houston, Texas, se espera una temperatura máxima de 26 grados y una mínima de 16. Habrá tormentas eléctricas dispersas. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Fíjense que hubo una legislación que se me hace muy interesante el analizar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó los apartados de la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza que autorizaría la intervención de las fuerzas de seguridad en manifestaciones o en reuniones públicas que puedan tornarse violentas. Yo creo que hay una premisa que reza que ni tanto que queme al santo, ni tampoco que pues, ni lo acabes viendo, no le alumbre. En últimas fechas hemos visto que bajo la observancia de los derechos humanos se presentan las fuerzas de seguridad solamente para recibir golpes. Los famosos granaderos, que por cierto me dicen que ya no existen, aunque los sigo viendo en la calle, salen y se despliegan y hay manifestaciones que van hacia ellos y les hacen de todo. Les provocan, los agreden, les pegan en sus escudos, en sus cascos, acaban malheridos en muchas ocasiones y ellos no tienen el permiso para accionar. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando se hace una manifestación, porque finalmente un grupo de más de 3 ya es manifestación, ¿no? Cuando se presenta un bloqueo en una caseta de peaje en una carretera. Está el bloqueo y se inhibe el cobro de las casetas desde el punto de vista oficial en Capufe, pero se hace el mismo cobro a través de una cooperación casi a fuerza de aquellos que llegan con un pasamontañas o con un paliacate y te piden una cooperación, o si no, pues a lo mejor no pasas o te patean el coche o lo que sea. Pero mientras que todo esto sucede y se toman las casetas, ahí están las autoridades viendo. Pueden ser policía de caminos, o pueden ser militares, o puede ser Guardia Nacional, pero el hecho es que están viendo sin poder intervenir. Me ha tocado estar en lugares así, en donde les digo, bueno, ¿y ustedes qué van a hacer? Y dicen, pues nada, no tenemos instrucciones para movernos y para desmovilizar este bloqueo carretero. Eso, por un lado, pienso que está pésimo. Por otro lado, el hecho de legislar en función de que cuando se pudiera interpretar que una manifestación se pudiera tornar violenta, entonces valdría la pena del uso de la fuerza del Estado, que después de todo, en la previsión de la ley, la única institución de hecho que está autorizada para emplear el uso de la fuerza en aras de someter a lo que vaya en contra de la armonía y la observancia de las leyes, es la autoridad del Estado. Y pienso que no tendría que haber habido una legislación al respecto, pero finalmente se aplica. Y se aplica bajo la norma de que a partir de ahora la Suprema Corte mandata, es decir, le envía una orden al Poder Legislativo para que se hagan leyes que hagan observar lo que ellos están determinando. Que cuando haya una manifestación que pudiera tornarse violenta, entonces se obra en consecuencia y se use la fuerza para inhibirla, para disuadirla. Así como el Yodex, ¿no? Para disolver las bolitas. Ahora, en todo esto, el problema no va a ser la elaboración de las leyes. El problema va a ser la interpretación de las mismas. Porque, bueno, fíjense los años que han pasado y todavía se siguen haciendo interpretaciones de lo que fueron las manifestaciones en la Plaza de las Tres Culturas, en la que estudiantes salieron a las calles a manifestarse bajo la idea de encontrar libertades en la sociedad y fueron reprimidos a tiros directos en contra de la propia sociedad
que encarnaron una especie de domingo rojo en un jueves de Corpus. Y como estas, ¿cuántas veces hemos visto que la intervención de las Fuerzas Armadas pudiera esta intervención interpretarse como una falla, una falta grave a los derechos de las personas para manifestarse? Pienso que aquí hay un hilo muy delgadito que divide al ser del deber ser. Y en ello entra un ejercicio sobre el Estado de Derecho, que de lo que se organice pueda resultar con fines disruptivos, anárquicos, caóticos, que lo que quieren es provocar la inestabilidad de un gobierno o de una sociedad, y que de todo pudiera ser una manifestación libre, buena, pacífica, constructiva, que pudiera, porque lo hemos visto también, lo hemos encarnado, que está haciendo una manifestación pacífica y de la noche a la mañana llega un grupo de provocadores que tornan y cambian el sentido de esa manifestación y la transforman en una manifestación violenta a través de provocadores, a través de gente que intimida y que con esa intimidación le cambian el tono y el sentido de las cosas. Sí es cierto, en un país se debe de ejercer, antes que nada, y como letras de oro, el ejercicio del Estado de Derecho. Eso es inapelable. Si no hay esto, no hay orden. Si no hay orden, no hay fuerza institucional. Y si no hay fuerza institucional, pues ¿qué les puedo decir? No hay estabilidad y se rompe esta. Y estamos viviendo un punto en donde se está viviendo al borde de esta institucionalidad, porque las instituciones se van desluciendo, deslavando, decolorando, en lo que se crea una institución mayor, que es una institución presidencial que parece dominarlo todo. Pero no vaya a llegar el momento en que con este tipo de promociones de ley lleguemos a un punto en donde nada se pueda manifestar. Y se los pongo como un ejemplo. Hablo de otro país, Cuba, julio. Se hace una manifestación en la que la gente dice ya no podemos seguir viviendo así. Y ayer condenaron a uno de los manifestantes a 10 años de cárcel por haberse manifestado en La Habana, Cuba, y haber sido una de las cabezas de esta manifestación. ¿Para qué? ¿Para ejercer el Estado de Derecho? ¿O para escarmentar en ese ejemplo a otros e inhibir que el día de mañana se pueda hacer otra manifestación que vaya en contra del régimen cubano encabezado por Miguel Díaz-Canel? Ahí está la diferencia y el balance que nosotros no podemos ni debemos perder. Mucho cuidado. De aquí depende mucho del futuro de México. Regreso después de estos mensajes. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, sobre este tema de la validación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los apartados a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, lo que hacía yo alusión en el corte pasado, estoy en comunicación con Ignacio Manjarres Ayub. Él es presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Coparmex. Y te saludo, Ignacio, ¿cómo estás esta mañana? Gracias por estar aquí conmigo. Buenos días. Estoy con María de los Ángeles. Perdón, estoy con María de los Ángeles Fromworld, a quien saludo esta mañana. ¿Cómo estás, María de los Ángeles? Perdóname. No te preocupes, yo voy en trayecto, así que estoy aquí saludándote con mucho gusto y con todo tu auditorio para poder platicar de este tema tan trascendente que es el uso de la fuerza pública y la regulación que se ha dado. Oye, no, pues antes que nada me da muchísimo gusto verte. Tengo ya un buen rato de no tener el privilegio de estar contigo y de saludarte, pero me da un enorme entusiasmo que sigas siendo la luchadora que eres, sigue siendo lo inteligente que eres y sobre todo lo comprometida con México. ¿Qué piensas sobre este particular, María de los Ángeles? Mira, yo creo que hay una cuestión que debemos dividir, lo que dice la ley, lo que en teoría se debe hacer y lo que en la práctica se hace. Entonces, el uso de la fuerza es un factor de decisión en un momento determinado
por los cuerpos que la aplican, los cuerpos de la policía, del ejército, de la armada, en momentos en donde se les ordena repeler alguna manifestación o alguna agresión por parte de ciudadanos, y esto implica concretamente, implica concretamente que en su momento, si no hay capacitación, adiestramiento, si no hay planeación, puede causar daños muy graves y puede generar hasta la muerte de los manifestantes o de quienes puedan estar de alguna forma en ese lugar, en ese momento, cuando se está aplicando la fuerza pública. Entonces, si no hay una regulación clara y esta es entendida desde aterrizarla en protocolos, en manuales y dar adiestramientos, podríamos decir, un elemento que pone en inseguridad y pone en una falta de Estado de Derecho y en riesgo a la población. Creo que ahí es donde, ¿qué es lo que vamos a hacer en la... Sí, la Suprema Corte ordenó aclarar, ordenó poner ciertos conceptos, prohibió algunos, pero cuando lo bajen a la práctica es ahí el reto que vamos a tener. Sí, porque fíjate que lo que no me gusta mucho de esta forma de verlo es que resulta un tanto interpretativo, ¿no? Es decir, yo consideré, autoridad, que esto se estaba saliendo de la mano y entonces obré en consecuencia, cuando a lo mejor pudiera ser esta posible salida de control, algo que no esté ni siquiera, dentro de las intenciones de la manifestación, o que pudiera ser una provocación de otros grupos que hicieran de esto un aparente caos para forzar a la intervención de las autoridades, por un lado. Y por el otro lado también está el que hoy estamos viendo cómo a veces salen las fuerzas de seguridad para ser agredidas sin que puedan siquiera meter la mano porque se supone que no deben de hacerlo porque tienen la orden de no hacerlo. Y en esa mixtura entre los extremos, ahí creo que está una aplicabilidad que debe de estar sujeta a un criterio muy respetuoso para la sociedad y para las causas que se van dando a conocer en casos particulares sobre manifestaciones que se quieran hacer. Entonces, ahí creo que, no sé si... La verdad es que no lo sé si con esto avanzamos o no, María de los Ángeles. Pues yo te diría, nos ponen una tesitura de exigencia de regulación que debemos establecer claramente. Ya no hay una puerta para atrás, tenemos un marco jurídico que definitivamente va a ser el eje rector del uso de la fuerza pública. Y cuándo sí, cuándo no. Ahora, como tú bien lo afirmas, Pedro, hay un punto de partida de que las fuerzas de la seguridad, cuando estén frente a una manifestación y tengan que tomar aspectos de decisión de qué es lo que van a hacer para contener alguna agresión y hasta dónde tienen esa capacidad, los pone todavía en un riesgo de que si fallan o esa decisión se complica, puedan ser acusados de la comisión de otros hechos delictivos o incluso de homicidio, de lesiones, que aterricen bajo un esquema de que ellos no tenían claro. Entonces, estamos en una línea muy delgada en cómo protegemos a los ciudadanos y cómo protegemos a los policías. Sí, cómo se salvaguarda el ejercicio de un Estado de Derecho, porque pues eso yo creo que es algo importante, ¿no? O sea, yo hacía un comparativo con las manifestaciones de julio pasado en Cuba, que pues lo que querían era mejores condiciones de vida y acaban con una represión absoluta sobre una manifestación que tenía un estricto sentido pacífico de una protesta social. Estos casos tenemos que verlos porque el día de mañana nos pudiera pasar una cosa similar. De hecho, las hemos vivido y pudiéramos correr
el riesgo de que se obre de un lado o del otro, es decir, la inoperancia del ejercicio del Estado de Derecho o la aplicación excesiva de lo mismo que pues vendría a victimizar a las personas. Y ahí es en donde creo que está un justo medio. Vamos a estar muy al pendiente de cómo es que se acabe, porque la Suprema Corte lo que ordena al Poder Legislativo es legislar en función de esto, y veremos a qué se llega con estas leyes, como se interpreten de la orden que les da la Suprema Corte. No sé si te parezca lo mismo. Creo que sí, efectivamente el punto que estás marcando es cómo los legisladores van a entender lo que está ordenando la Suprema Corte, que deriva de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fue una recomendación en donde se advirtieron esta posibilidad de violación de cuestiones tan esenciales como la vida, la libertad de expresión, la facultad de manifestarse que establece nuestra Constitución versus el control gubernamental. Bajo esa tesitura hay mucho que hacer por parte de nuestros legisladores de entender, pero yo te diría algo más, Pedro, y agradeciendo este espacio como siempre, que a mí me encanta platicar contigo todos estos temas, el que puedan ellos aplicarlo adecuadamente todas las fuerzas públicas de nuestro país bajo los lineamientos que la Suprema Corte ya delimitó en una resolución y que se tendrán que poner en una ley, pero que además se tendrán que instrumentar. Es todavía un largo camino, pero estamos en una posibilidad de afectación y en una línea muy delgada entre los derechos y el control gubernamental. Tienes toda la razón, querida amiga, y yo quiero agradecer cumplidamente a María de los Ángeles Fromo, vicepresidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Coparmex, el que hayas estado conmigo, siempre inteligente, siempre destacada, querida amiga. Te mando un abrazo con todo mi cariño. De verdad, un abrazo desde aquí con todo mi cariño, con todo mi respeto y felicitarte por tu programa. Siempre estoy atenta a él porque tus comentarios son atinados y como siempre nos enseñan mucho. Muchas gracias por permitirme este espacio. Te mando un abrazo, querida amiga. Gracias, María de los Ángeles Fromo, una mujer, verdaderamente una luchadora incansable por los derechos de la sociedad mexicana. Voy a hacer una breve pausa, regreso aquí con ustedes. La información internacional con Adriana Braniff. Central FM. Equilibrio. Y tenemos de frente uno de los retos planetarios, yo creo que más trascendentes, y además el primero que pone en términos comunes a todos los países para un mismo fin, que es cuidar nuestra casa, que es este planeta. Y de ahí, bueno, esta reunión de Glasgow. Es uno de los temas internacionales al comenzar la siguiente semana, ¿no? Porque tenemos la cumbre del G20 y tenemos esta cumbre del medio ambiente. Son dos eventos internacionales que van a dar mucho de qué hablar, porque pues son muy importantes, involucran a todo el orbe, como bien dices, Pedro. Y bueno, quería hablar sobre esta cumbre que es en Glasgow, Escocia, y que va a correr desde el 31 de octubre al 12 de noviembre. Va a ser larga, va a haber muchos expositores, los mandatarios van solamente 1 o 2 días, pero pues va a abordarse todos los temas en todo este tiempo, que es de 31 de octubre a 12 de noviembre, pues son como 2 semanitas, ¿no? Como 10 días más o menos. Bueno, antes de llegar a esta cumbre, hace 5 meses, más o menos, John Kerry, que sabemos que es el zar del medio ambiente, lo puso ahí Joe Biden, le creó este trabajo, no existía esa dependencia de zar del medio ambiente, la crea expreso para él, porque es muy importante para Joe Biden este tema, lo trabajó en campaña y lo tiene en su agenda. Hace 5 meses John Kerry, el zar del medio ambiente, le dijo a Joe Biden, así, derecho y a la cara, no vas a poder alcanzar todas las metas de frenar el cambio climático a menos de que la relación con China mejore. Y entonces, imagínate, se la puso difícil, así se la puso, mira. Difícil me la pones, yo la pondré facilita. Sí, se le puso complicada, porque, bueno, Biden ha sido un hombre, yo creo que bastante claro en sus conceptos y dice lo que puede hacer, pero también lo que es más complejo, ¿no? Y lo señala, yo creo que en todos sus puntos. Yo creo que es una de las características que me gustan de él. Es muy sensato. Así es, él no se rinde, ¿no? Cree que todo sí se puede, pero John Kerry se lo dijo, para lograr esto
tenemos que ponernos de acuerdo con China. Si no nos ponemos de acuerdo con China en eso y otros aspectos, no se va a lograr frenar el cambio climático. Y desde entonces, desde esos 5 meses atrás, pues John Kerry ha estado por todo el mundo tratando de armar compromisos, tratando de que los países pues se comprometan a reducir sus emisiones de carbono para frenar el calentamiento global. Estuvo en México, también hay que acordarnos, ¿no? Y muchos países pues sí están comprometidos en trabajar globalmente hacia esa meta. Pero China es el reto, porque Beijing insiste en que la cooperación en el rubro del clima no se va a dar a menos de que se resuelvan otros problemas en temas como derechos humanos, en temas como Taiwán, en temas como comercio. Sí. Si no se resuelve eso, no se va a poder resolver lo del clima, lo ha dicho China. Entonces la pregunta que ponemos aquí, previo a esta cumbre tan importante, es, ¿se va a llegar a algo en esta cumbre? ¿Va a haber algún progreso en el tema de cambio climático? ¿O va a pasar lo que dijo, te acuerdas, Greta Thunberg, cuando decía, esto va a ser puro bla, 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 y no se va a llegar a nada? Esa es la pregunta. Vamos a dejarlo en signo de interrogación. Vamos a darles el beneficio de la duda, porque para empezar, Xi Jinping no va a ir a la cumbre. No va a la cumbre Xi Jinping. Se tiene programado un encuentro con Joe Biden por Zoom, video, a finales de año, pero por lo pronto a la cumbre Xi Jinping no va. Y por otro lado, hay que agregar que los dos tienen problemas o limitaciones domésticas. Por un lado, lo que hablábamos ayer, que Joe Biden no ha podido aprobar su plan de infraestructura completo, con la parte ecológica, con todo lo que tiene que invertir en fierros para lograr reducir las emisiones contaminantes. Y por otro lado, pues China también va a hacer sus decisiones basada en sus propios intereses, porque para empezar China es el mayor emisor de carbón en el mundo, y ahí en China está la mitad de las plantas eléctricas de carbón del mundo, según datos del Washington Post. Sí. Resumiendo, Pedro, pues Estados Unidos está en un momento, en un punto muerto con China, eso es una realidad. Y esto le representa un gran reto por dos cosas. Uno, porque él ve el calentamiento global como una seria amenaza, como algo importante por un lado, y por otro lado ve a China como el mayor examen geopolítico del siglo XXI, no solamente para él, sino para los presidentes que le sigan. Fíjate, nada más para darnos una idea, China tiene que surtir más o menos 4 veces la electricidad que tiene que surtirle Estados Unidos a su población. 4 veces. Entonces, cuando hablas tú de esos números, vamos a poner que proporcionalmente la electricidad consumida por habitante en China sea de la mitad de la consumida por los Estados Unidos. Vamos así, a los extremos. Pues por lo menos estamos hablando de 2,5 veces la producción de electricidad que necesita Estados Unidos para su energía, para moverse en electricidad. Entonces ya con eso, con un país que está haciendo esfuerzos, hablo de China, para modernizar sus procesos y que van derechito hacia las energías sustentables, pues por supuesto que si no te pones de acuerdo con China, no te pones de acuerdo con el mundo, porque ahí está la mitad del mundo. Y ahí yo sí creo que de lo que haga China de aquí al año 2050 va a marcar la diferencia en la historia de lo que tenga que vivir el mundo completo. Pues hasta el gran reto para Joe Biden. Se la pone difícil, como dice la canción. Esperemos que todos se pongan de acuerdo. Y bueno, está México, que va a ir también. México, que pues también tiene que asumir estos retos. Por lo pronto, pues el mundo está enojado con México por el tema de que la reforma eléctrica deja de lado a los particulares, que son justamente los que hablan de energías limpias. Entonces, pues hay que ver qué papel juega México. La reina Isabel II no va porque, acordémonos que le hicieron algunos exámenes, estuvo un día en el hospital, entonces tiene que guardar reposo. Se esperaba que fuera, no va a ir. Y va a haber mucho de qué hablar en esta cumbre. Vamos a estar seguramente hablando de esto, Pedro. Sí, fíjate que yo pienso que a México me lo van a sangolotear muy fuerte. Lo van a sacudir muy fuerte porque las políticas públicas que ha venido siguiendo la administración del presidente López Obrador desafortunadamente nos ponen en una pésima posición. Explotando todavía energías fósiles, inhibiendo, no solamente no promoviendo, sino inhibiendo el desarrollo de las energías eólicas, de las energías solares y otras alternativas, inhibiendo la investigación sobre lo mismo, no adoptando compromisos internacionales o bilaterales con muchos países que tienen ese compromiso hacia lo verde, y México pues pareciera como si, no sé, si intencionadamente fuera un camino contrario.
Pues sí, o jalamos parejo o vamos a darle en la torre al planeta. O sea. Así de claro. Mira, Adriana, pues ahí está el reto y la semana que entra va a ser una semana. Esa y la siguiente yo creo que van a ser semanas llenas de información trascendente para el futuro de la historia del hombre. Así de sencillo o así de complicado. Gracias como siempre por estar Gracias, aquí. Pedro. Gracias. Un placer. Gracias, Adriana Braniff y su información el día de hoy. Vamos a hacer un corte. Regreso aquí con más noticias. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, uno de los asuntos centrales el día de hoy tiene que ver con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que valida los apartados de la Ley Nacional sobre uso de la fuerza que autoriza la intervención de fuerzas de seguridad en manifestaciones o reuniones públicas que pudieran tornarse violentas. Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte, considera que la aplicación de la prisión preventiva oficiosa no castiga a los fifís, ¿no? Castiga más a los pobres. Antes, López Obrador descalificaba el fallo del máximo tribunal argumentando que protege la corrupción en el país e impide a los fifís que vayan a la cárcel. Y ahí, entre los dos, se contrapuntearon. La Universidad Nacional Autónoma de México, cito textualmente, se hamburguesó, que en realidad está hablando de burguesía, era aburguesó, pero bien, se hamburguesó y cooptó a intelectuales y académicos, según vuelve otra vez a reiterar el presidente de la República cuando se refiere a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y fíjense lo que son las cosas. Ahí les dejo un pensamiento. ¿Por qué ataca el presidente a la UNAM? Porque en la UNAM hay diversidad de pensamiento. O sea, se piensa de una, de otra, de mil formas. Y fíjense, lo que él trata es que todos piensen lo mismo. Porque en una sociedad en donde todos piensan lo mismo, nadie piensa mucho. Y eso es lo que pretende el presidente, que pensemos poco y poco plural, para que entonces prevalezca sobre todo su pensamiento, que es lo que realmente él quiere hacer pesar. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, rechaza coincidencias con el presupuesto alterno que presentará hoy la oposición ante la Cámara de Diputados. No lo conoce, pero lo rechaza y dice que lo que la oposición quiere es inhibir a los programas asistencialistas que benefician a las clases populares. El Senado aprobó en lo general y en lo particular la miscelánea fiscal, se envió al Ejecutivo y la oposición reprochó lo que ya llaman la autorización de un terrorismo fiscal. Ser parte del padrón del Registro Federal de Contribuyentes no salva a las personas del robo de identidad, según refutan especialistas. Pese a que el gobierno presumió la desaparición de fideicomisos como una medida en contra de la corrupción, para el próximo año se tiene contemplado asignarles 30.555 millones de pesos sin precisar su destino. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados avaló la cuenta pública 2019, pese a que no se sabe el destino de más de 44,000 millones de pesos. México recurrirá a un panel de expertos para dirimir sus diferencias sobre la interpretación de Estados Unidos en la aplicación de reglas de origen en el sector automotriz en el marco del TEMEC. Y aquí empiezan a sentirse las presiones del gobierno norteamericano sobre el TEMEC ante las presiones que el gobierno mexicano ha hecho y que atentan en contra del propio TEMEC, como la ley de la industria eléctrica. Fíjense lo que aquí ya se está empezando a sentir como una realidad. Las reservas internacionales aumentaron en $23 millones durante la semana que terminó el 22 de octubre, que es su menor alza semanal en lo que va del año, con lo que su saldo asciende a $198,546 millones, según informa el Banco de México. Al comparecer ante diputados, Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad, advierte que si no se aprueba la reforma eléctrica será un suicidio para el país y se condenará a la desaparición de la empresa. Gerardo Fernández Noroña, diputado por el PT, insultó y amenazó a Jorge Triana, legislador del PAN, porque en tribuna sostuvo un cartel que decía Manuel Bartlett, neoliberal desde 1982.
y el señor Fernández Noroña va a defender a Manuel Bartlett. Pues digo, de avalarse la reforma eléctrica, el impacto negativo en el clima de confianza en el país será mayor al causado incluso por lo que fue la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Es decir, esta ley de la industria eléctrica va a ser perniciosa por los cuatro costados. Empresas que se dedican a la cogeneración para abastecer al sector industrial temen quebrar ante la incertidumbre de poder operar porque la reforma eléctrica busca cancelar permisos y contratos en energía según Cogenera. La Comisión Nacional de Hidrocarburos reportó un intento de hackeo sin afectación. Grupo Carso prevé que para la reparación del tramo que causó la tragedia en la línea 12 se van a gastar 800 millones de pesos por lo menos, y esto ya lo dirá el gobierno capitalino. Pese a las críticas, a las advertencias, la CONSAR impuso una nueva metodología para calcular el tope de comisiones de las AFORES en 0.57%, más o menos estaban en 0.64%, y con esto lo bajan 0.07% para ajustar a que haya más utilidad para el dueño de la AFORE, para el dueño de su AFORE, que el de la AFORE que opera a todos los mexicanos. Pese a las críticas, y con esto las AFORES pues pasan a un nuevo esquema en el que se ponen niveles muy competitivos en América Latina. Esa nota realmente es interesante, importante pues para los ahorros de México y de los mexicanos. La imposición de una reducción abrupta en la comisión de las AFORES provocará una concentración del mercado por quiebras o bien fusiones, según señalan expertos. Es decir, piensan que esta reducción del porcentaje de utilidad sobre el manejo de las AFORES pudiera traer por consecuencia el que muchas ya no puedan operar. Grupo Posadas, SADCB, operador hotelero vinculado con 185 propiedades en México, solicitó acogerse a la ley de quiebras, pero en los Estados Unidos, porque en México no hay estrategias que protejan a estas empresas y que las impulsen a seguir trabajando. En la Cámara de Diputados, Jorge Alcocer, secretario de Salud, lo tundieron por todas partes y afirmó que México se encuentra en el camino del retorno a la normalidad luego de la pandemia, y yo creo que está muy lejos de esto. Alcocer anunció que analizan la creación de un sistema nacional de distribución de medicamentos para erradicar deficiencias. Pues a ver si ya acaban de analizar y se ponen a hacer algo, porque seguimos sin medicinas. Si tuviera que elegir, preferiría a los corruptos cínicos por encima de los mojigatos e hipócritas. Esto ya ni les tengo que decir quién lo dijo, ¿no? Yo creo que ustedes ya lo saben. Organizaciones civiles y colectivos de familiares de víctimas urgieron al Senado a llamar a comparecer a Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, porque dicen no es un hombre que represente a una fiscalía autónoma, independiente, con personalidad propia. De los 45 feminicidios que se han cometido en la Ciudad de México de enero a septiembre, 11 han sido con armas blancas, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la capital. El FBI renovó la investigación en contra del abusador sexual de la Embajada de los Estados Unidos en México, Brian Jeffrey Raymond. Al emitir una recomendación por tortura a Mario Aburto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ordena a la Fiscalía General de la República reabrir la investigación por el asesinato. Fíjense nada más, marzo de 1994, a la fecha, por el asesinato a Luis Donaldo Colosio. Mandos del Ejército Mexicano y de Estados Unidos llevaron a cabo en Texas la Junta de Comandantes Fronterizos 2021, en la que, entre otras cosas, analizaron la seguridad en la franja limítrofe, según informó la Sedena. Al menos 4 militares mueren y 3 resultan heridos en 2 ataques con explosivos y disparos al noroeste de Colombia en represalia por la captura de Otoniel, el máximo jefe del narcotráfico en esa zona. El Senado de México enviará a 11 parlamentarios para que participen en los trabajos de la 26ª conferencia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con la finalidad de contribuir en la reducción de emisiones e impulsar el desarrollo de energías renovables. El Consejo Mexicano de Energía contempla la creación de una franja solar en lugar de un muro fronterizo entre México y Texas, con la instalación de paneles solares y de generadores eólicos de energía. A pocos días de la COP26, esta es una alerta Amber. ¿Qué tal, A pocos días de la COP26, la ONU alertó sobre la... No sé quién sigue sonando. Juro
que es una alerta Amber, no se preocupen, no va a temblar ni nada por el estilo. China confinó a la ciudad de Lanzhou para contener un brote de COVID a 100 días del inicio de los Juegos de Invierno en Beijing. La princesa japonesa Mako, sobrina del emperador Naruhito, se casó con el plebeyo Kei Komuro, renunciando a su condición de realeza en la casa del crisantemo. Hoy estamos en nuestro sitio centralfmequilibrio.com. Estamos también en nuestros podcasts en Amazon, en Apple, en Deezer, en Spotify, en iHeartRadio, en Google Podcast y en nuestras aplicaciones en iOS y en Android, y nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Estamos en esta emisión de Central FM Equilibrio. Para ti. Regreso. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Bueno, pues veamos cómo va el avance de la famosa miscelánea fiscal y algunas de las descalificaciones que sobre esta se hacen en el Senado, pero que finalmente pasa, y Roberto José Pacheco nos tiene la crónica esta mañana, como siempre. Gracias, querido amigo. ¿Cómo está, Roberto José? Buenos días. Estimado Ferriz, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Pues la misma película que vimos en la Cámara de Diputados, nada más que acá no hubo golpes. En el Senado, una sesión maratónica que terminó, Pedro, poco después de las 3 de la mañana, 200 reservas por parte de la oposición, muchas también de Morena, pero ellos nada más subían a la tribuna para defender el proyecto económico y cuando terminaba su intervención simplemente retiraban su reserva. La idea era no que la oposición acaparara durante horas y horas la tribuna senatorial. Y como se esperaba, Pedro, en esta sesión maratónica, ahí en el Senado, se aprueba el paquete fiscal, la ley de ingresos, ley de derechos para el 2022. Ya, por cierto, con la incorporación del grupo plural de legisladores que encabezan Germán Martínez Cázares, Gustavo Enrique Madero y otros legisladores, se inició la sesión de ayer al filo de las 11 de la mañana. El senador de Morena, Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda, él presentó los dictámenes del paquete económico. El legislador morenista habló de las bondades de la miscelánea fiscal que, a decir de él, ayudará a reactivar la economía del país al ponerse en marcha el régimen simplificado de confianza. A capa y espada defendió el proyecto del gobierno federal sin aportar nada nuevo. Todo ya se había dicho. Este es un fragmento. La mejor manera de incrementar la recaudación sin aumentar los impuestos es combatiendo frontalmente la evasión y la defraudación, promoviendo la justicia tributaria, que significa ya en México el que gana más paga más impuestos, el que gana menos, el pueblo paga menos impuestos, pero todos pagamos impuestos. Bueno, con cierta dosis de populismo, ¿no? Tiene a quien copiarle. Bueno, luego vinieron los posicionamientos. La senadora priista Nubia Mayorga, durante su intervención, califica la sesión como el día de las mentiras. Este es un fragmento de lo que dijo la senadora del PRI, Nubia Mayorga. Hoy será el día de mentirle al campo. Hoy va a ser el día de mentirle a los pequeños productores, de mentirle a los jóvenes y a las familias de los jóvenes. Hoy será el día de mentirle a la nación. Así las cosas, el panista Víctor Fuentes no se quedó a la saga y denuncia que el legislativo se convirtió, como ya le hemos dicho, en la oficialía de partes del gobierno federal. Así lo dijo. Usando lo que hoy en día cada vez se consolida más como la mayoría oficialista, para cumplir con el alto mandato del Poder Ejecutivo, transgrediendo así a la división de poderes, lo que convierte a esta alta tribuna en la alta oficialía de partes de todo el país. En suma, mi estimado Ferriz, luego de una discusión de poco más de 15 horas, sin cambios a la minuta del paquete fiscal, a la ley de ingresos, la mayoría de Morena y aliados cierran este capítulo, por cierto, en tiempo, bastante tiempo, tenían hasta el 31 de octubre, lo hicieron con muchos días de antelación, pero queda la gran incógnita, ¿el gobierno federal será capaz de lograr ingresos por más de 7 billones de pesos para el próximo año?
o nos vamos a endeudar más cuando la deuda pública ha sido muy mal manejada. Ahora la atención, Pedro, se va a dirigir a la Cámara de Diputados, donde estará obviamente la discusión del presupuesto, que es una disposición exclusiva de los legisladores de San Lázaro sobre el gasto público del próximo año. Ahí estaremos pendientes para ver cómo va. Ellos tienen hasta el 15 de noviembre, o sea que de aquí todavía puede hablar mucha tela donde cortar y muchas discusiones previas al día donde se apruebe el gasto público del 2022. Pedro. Muy bien, Roberto José Pacheco. Gracias como siempre por estar aquí conmigo, hermano. Gracias y buenos días. Hasta luego, mi estimado Luis. Gracias. Fíjense que estaba yo haciendo cuentas, ¿no? Ayer Elon Musk llegó a ser el hombre más rico de la historia. Ayer llegó a la cota de los 300,000 millones de dólares de fortuna personal. Esto lo hace, los 300,000 millones, fíjense, entre Elon Musk, Jeff Bezos y Warren Buffett, se podría llegar más o menos a unos 3/4 de billón, unos 3/4 de trillón de dólares de los, digamos, de los norteamericanos. Y esto, pues, representaría más o menos el dinero programable en México para de aquí al final del sexenio. Para que nos des una idea. O sea, estamos hablando de cifras extraordinarias. Ayer le cayó un contrato a Elon Musk de Hertz, la compañía de renta de autos, para comprarle 100,000 Teslas. Y con eso llega a el valor accionario de 300,000 millones de dólares. Ya rebasó a Jeff Bezos, que pues hoy amaneció, digamos, en la segunda posición en la tabla de los hombres más ricos del planeta, con una fracción de lo que tienen los hombres más ricos del planeta. Hablo de los 10 hombres más ricos del planeta. Con una fracción, menos del 6%, se podría inhibir prácticamente completa el hambre en el planeta Tierra. Algo hay que hacer, ¿no? Para esto. Regreso después de esta pausa con Pedro Ferriz Híjar, que está aquí con ustedes. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Y estoy con mi querido hijo Pedro Ferriz Híjar, a quien saludo. Hoy hay muchas noticias. Hoy hay, como que sí se juntó, ¿verdad? ¿Sabes qué? Que hoy agarré picadito. Dije, a ver, ahora cómo me roba mi noticia Adriana. Ajá. Y entonces agarré picadito. O yo. O tú. Ya sabes que les encanta arruinar mi momento estelar. Oye, varias cosas. Primero que nada, el cinismo definitivamente tiene un rostro y se llama Manuel Bartlett Díaz. No, ¿viste lo que dijo de la caída del sistema? Es increíble, sí. Oye, hay que repetirlo para que vean aquí lo que dijo. Le preguntan a Manuel Bartlett, cínico ese señor, sobre la caída del sistema de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Nada más hay que poner en contexto para los jóvenes. En 1988 estaba en la tendencia Cuauhtémoc Cárdenas como el virtual triunfador en las elecciones. Y gana Carlos Salinas de Gortari. Pero el argumento es que cuando estaban haciendo el conteo de los votos, se cayó el sistema. No sé si con Y o con doble L. Sí, no o se cayó o se tumbó. Sí. Pero el hecho es que se cayó el sistema y quien lo cayó se llamó Manuel Bartlett. Pero a Manuel Bartlett parece que se le olvida que pues, era secretario de Gobernación y en ese entonces el INE no existía. Entonces era la Secretaría de Gobernación la que se encargaba de llevar a salvoconducto las elecciones federales. Exacto. Entonces le preguntan a Manuel Bartlett sobre esto y escuchen nada más la respuesta de este cinicazo. Un poquito, ¿verdad? Como están jugando con mi biografía, voy a ser un poco grosero, porque me siento un poco como legislador. Yo he sido más legislador que ustedes muchos años. Miren, la caída del sistema, ¿verdad?, fue un amaciato entre el PAN y Salinas de Gortari. Ustedes, claro, así fue, un amaciato entre Salinas de Gortari. La asamblea, por favor, no está previsto un diálogo.
Entonces ahí está. No, pero encendió la mecha. Imagínate tú. Y aparte, digo, el que era hijo del Amaciato, pues es él, ¿no? Sí. Para explicar lo que significa amaciato, ¿no? Porque estoy seguro que mucha gente no habrá escuchado la palabra amaciato. Pues es tener relaciones carnales con una persona sin estar en el sagrado matrimonio. Entonces, pues eso, así lo define Manuel Bartlett. Bueno, entre otras cosas, lo que sí fue interesante el día de ayer fue, también estuvo por ahí el secretario de Salud, que mucha gente pues no tiene ubicado, pues se llama Jorge Alcocer, no es Hugo López-Gatell, en donde por fin acepta que sí hay una falta de medicamentos, y es, hay que decirlo, la primera vez que el gobierno federal reconoce que hay una falta de medicamentos. Escuchemos al secretario de Salud. Sí, ha habido carencia de medicamentos. ¿Cuáles fueron los factores que la propiciaron? Rápidamente puedo señalar, estos están en una amplia gama de situaciones. Por ejemplo, se tuvieron denuncias y quejas asociadas a la muerte de niños en el Hospital del Niño Poblano por aplicación de quimioterapia con metotrexate y por infecciones intrahospitalarias relacionadas a medicamentos producidos en centrales de mezclas privadas. Debido al incumplimiento sanitario, COFEPRIS suspendió la línea de fabricación del metotrexato y la línea de fabricación de estas claves de oncológicos a PISA por no cumplir los estándares de calidad. Fue necesario incluso suspender 7 centrales de mezcla con irregularidades donde provinieron las mezclas contaminadas que mencioné. Ahí se coció en argumentos, pero lo importante es que dice, sí hay una carencia de medicamentos. Entre otras cosas, Jorge Alcocer dice que hay una carencia de medicamentos porque, pues, no hay una red de distribución. O sea, lo acepta, dice, o no hay una red de distribución o se los roban. Entonces, la pregunta... O las dos. O las dos, sí, o las dos. Entonces, primero que nada, no se menciona Birmex. Otra vez, hemos estado mencionando en este espacio la importancia que tiene Birmex en la escasez de medicamentos, porque el gobierno federal, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, decide cancelar todo tipo de distribuidores para entonces hacerlo del control del Estado. El Estado tiene esta empresa que se llama Birmex, que no está capacitada, no tiene bodegas, no hay infraestructura. No hay infraestructura, no tienen camiones, no tienen rutas de distribución, no tienen nada. Y entonces esta empresa recién creada del Estado se las da a Andrés Manuel López Obrador para que ahora ustedes van a distribuir. Oiga, pero no tenemos ni siquiera camiones para llevar las medicinas. Las medicinas llegan, a decir del gobierno, y se las roban, y después estos medicamentos acaban en el mercado negro. El caso de los medicamentos oncológicos que se robaron en Iztapalapa, que por cierto nos iban a dar un resultado de qué había pasado con esa investigación. Y nada. No tenemos absolutamente nada. Mira, no tenemos tanto como una orden de compra de que en realidad se compraron los medicamentos. ¿Hay un problema de la escasez de medicamentos? Sí, y es la primera vez que Jorge Alcocer lo reconoce como secretario de Salud, porque la carencia es evidente. Y no solamente estamos hablando de medicamentos oncológicos, hay muchos otros medicamentos que no hay en las farmacias en México. Medicamentos tan sencillos como paracetamol. No estamos hablando de medicamentos especializados. Estamos hablando de, me duele la cabeza, quiero ir por una aspirina a la farmacia. Y no hay. No nos vayamos con las benzodiazepinas, Tafil, Ribotril y demás, algunos otros medicamentos especializados para la ansiedad, para quién sabe tantas cosas. No hay medicamentos y es producto, ¿por qué? Porque el gobierno toma nuevamente una empresa del Estado que lleva al fracaso total lo que está pasando en México en términos de medicamentos. Otra de las cosas que sucedieron el día de ayer, bueno, hace poco, es que ya se aprueba la famosa miscelánea fiscal. Entonces ya pasó por el Senado, la vimos pasar por la Cámara de Diputados, la vemos pasar por la Cámara de Senadores, ya se aprueba, y hoy en específico, en la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador, me llama la atención este programa de los adultos mayores. Entonces, tenemos que pensar en la viabilidad, en la factibilidad de estos programas. Y te quiero poner dos gráficas que se me hicieron interesantes. Primero que nada, vámonos por la primera y después por la segunda. Entonces, te hablan de cómo el incremento de la pensión comenzó desde que Andrés Manuel López Obrador llega al poder en el 2018. Hay una duplicidad, lo duplican, se va una duplicación, se va a 2.550 pesos mensuales, y de ahí el aumento paulatino que llega hasta el 2024, en donde a partir de el 2020 a 2022,
2021, 2022, 2023, 2024, hay un incremento del 20% sobre la pensión. Eso es lo planeado. Es lo planeado. Ahora, nos vamos a la gráfica, a la siguiente gráfica, en donde te habla el monto presupuestal. Esto es lo que se empezaron gastando, 43.392 millones de pesos, para llegar a los 370.000 millones de pesos. Yo la única pregunta que me gustaría hacerle al gobierno y a los senadores y a los diputados es: ¿de dónde sale? ¿Quién pompó? ¿De dónde sale el dinero para aumentar con incrementos del 20% anual con un crecimiento negativo de país? Porque tenemos que, a ver, esta lana tiene que salir de algún lado. Claro. Es que sale de la recaudación. No. Es que sale ¿de dónde? De Pemex. No. ¿De dónde sale? Del gas del bienestar. O sea, ¿de dónde sale estos incrementos del 20%? Porque llegar a gastos de 370.000 millones de pesos con estos incrementos para el 2024, pues tiene que tener un ejercicio de buenas finanzas. Y lo que estamos viendo es que esto nada más podría salir producto del endeudamiento, de la deuda, que no es deuda para el gobierno federal. Y ya por último, por supuesto que la Cámara no podía estar ajena a los altercados legislativos. Y es lo que pasó con mi querido Gerardo Fernández Noroña y mi querido amigo Jorge Triana, en donde pues ya... Jorge, desde aquí nuestra solidaridad. Le tienen un altercado ahí en donde pone un tuit mi queridísimo Jorge Triana, de lo que pasó ahí con el famoso ya apodado changoleón legislativo, que dice: se me acercó, me dijo, chinga tú, si me vuelves a injuriar te parto la madre. Y dice Jorge Triana que le cumplió el deseo, se le puso enfrente y le dijo changoleón legislativo. Y entonces se ponen ahí, ya sabes, como en la lucha libre, ¿no? Como si fuera Floyd Mayweather. Como el Canelo. Ándale. Dice Rafa que lo hubiera atacado con un desodorante. Un desodorante en spray para que alcanzara para todos. A todos lados. Entonces será este altercado que, si quieren, podemos poner un poquito de ello acá en la pantalla de lo que sucedió. No tiene audio porque evidentemente a quien hace uso de la palabra, porque el mismo derecho... Estos dos personajes, pero ya Jorge Triana por allá puso que va a sacar el audio en donde Fernández Noroña le dice que pues le va a romper su madre. Y nada más, si te sirve de consuelo, mi querido Triana, pues tanto al ingeniero Ferriz de Con como a un servidor, a mí una vez me habló este animal y me citó en el Ángel de la Independencia para romperme la mano. ¿Ya poco fuiste? No, pues él no llegó. No, yo ni modo que... No, yo fui nada más para ver qué pasaba y nunca llegó. Y pues bueno, pues es así, es el tamaño de los personajes de la Cuarta Transformación. Entonces, Fernández Noroña es el típico bravucón, el tipo que anda ahí armapleitos, pero en el momento que llegas a confrontarlo, ya sea con verdades y con otros datos, mira. ¿Sabes qué tiene? Seas chiquito. Gerardo, y yo recuerdo en mi periodo cuando estábamos de aspirantes a la candidatura para la presidencia, tuvimos una reunión, nos invitó un grupo, no me acuerdo quién, en la Ciudad de México, y me senté alrededor de una mesa en donde había muchas personas. Y Fernández Noroña estaba en la mesa de juntos solo. Y le dije: Gerardo, vente, ya habiéndome provocado para que nos peleáramos. Sí, siéntate aquí con nosotros. No, porque tú y yo tenemos diferencias irreconciliables. Dije: pero tenemos coincidencias también, hombre. Vente, siéntate. Se levantó y se sentó conmigo. Y pudimos echarnos un cafecito y un pan. Pues habrá sido el único. Pues sí, pero a lo que voy es que yo creo que tenemos que bajarle el tono a las cosas. Hay una tensión. Mira, cuando echas a andar, ¿quién decía esta frase? Cuando echas a andar la hormona, se suspende el trabajo de la neurona. Eso es correcto. Eso lo decía tu abuelo, mi padre. Muy sabio. Muy sabio. O sea, si echa a andar la hormona, pues la neurona no jala. Entonces lo que tenemos que hacer aquí todos los mexicanos es que funcione lo de arriba. Y lo de abajo lo dejas para otras cosas. Pues sí. Pues muchas hormonas ha de tener este señor, pero ojalá y no se reproduzca. En fin, pues ahí está. Bueno, pues sí, variadito. Variadito. Variopinto. Sí, picadito. Bueno, gracias, querido hijo. Vamos a hacer una breve pausa. Aquí hay... nada más les informo. Esto que se oyó de la alerta Amber es por advertencia de tornado aquí en los entornos de este estudio. Y ya empezó a llover y fuerte. Hacemos un corte, regreso.
Francisco Niembro está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Es tan importante el tema cibernético hoy y tecnológico hacia la ciberseguridad que ayer el presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, hablaba de todos los amagos que todos los días reciben todos los bancos para tratar de penetrar a sus fuerzas de sus líneas de fuego, ¿no? Que defienden pues, los datos personales y las cuentas. Y en ello hay pero mucha tecnología, tanto a favor de la protección como en contra de la misma, y con ello pues tratar de robar, ¿no? Y ahí, como siempre, Francisco Niembro nos tiene un análisis muy interesante sobre una acción en lo particular. Y te saludo esta mañana, mi querido amigo. Te mando un abrazo fuerte, Francisco. Muy buenos días, mi Pedro, para ti y para el auditorio. Y sí, en efecto, conforme avanza la tecnología, pues se sirven los buenos y los no tan buenos de ella, ¿verdad? Claro. Tenemos una nota que algunos delincuentes utilizaron inteligencia artificial para robar 35 millones de dólares en un banco. Esto según una publicación de la revista Forbes. Un empleado de un banco que está ubicado en los Emiratos Árabes fue engañado a través de voces adulteradas con tecnología de inteligencia artificial. Esta es conocida como deep fake. Y le hicieron creer que estaba haciendo una transacción comercial legítima que estaba asociada con el banco. Esta historia fue recientemente descubierta a través de un documento judicial donde se menciona que el evento se dio cuando el gerente de la sucursal bancaria de los Emiratos Árabes recibió una llamada telefónica supuestamente de uno de sus clientes, con quien tenía comunicación periódica, por lo que su voz pues, le era de alguna forma familiar. Esto junto con una serie de correos electrónicos de la empresa, de los abogados, pues lograron convencer al gerente de la sucursal que se iba a hacer un gran negocio por valor de 35 millones de dólares. Después de esto y siguiendo las instrucciones de su cliente, el gerente pues comenzó a realizar varias transferencias de dinero desde la empresa hacia otras cuentas. Lo que nunca se imaginó, Pedro, es que había sido engañado a través de una elaborada estafa, donde se habían utilizado tecnologías de Deep Voice para clonar el discurso del director, según versa en el documento judicial. Los Emiratos Árabes han buscado la ayuda de investigadores norteamericanos para rastrear $400,000 de fondos que fueron robados y que ingresaron a Estados Unidos. Las investigaciones apuntan hacia un plan muy elaborado donde participaron cuando menos 17 individuos, quienes lograron enviar el dinero robado a cuentas en todo el mundo. También se sabe, Pedro, que esta no es la primera vez que sucede algo así. En el 19, en el Reino Unido, una empresa de energía fue robada por la cantidad de $243,000, donde los estafadores se hicieron pasar por el director ejecutivo de la empresa. Según los expertos en inteligencia artificial, es probable que veamos más casos similares a nivel mundial. Así que hay que estar alerta. Existe información de que varias empresas tecnológicas ya están trabajando en tecnologías de voz de inteligencia artificial, pues cada vez más sofisticadas, lo que ha prendido las alarmas y provocado que otras empresas a su vez trabajen en la forma de detectar las voces sintetizadas y poder prevenir los fraudes, como es el caso de la firma de seguridad PineDrop, que ofrece este tipo de servicios. Los deepfakes de video y de audio son fascinantes en cuanto a su desarrollo tecnológico, pero a su vez representan una gran amenaza para los datos, el dinero y las empresas. Actualmente estamos viendo cómo actores malintencionados utilizan su experiencia y recursos para acceder a lo último en tecnología, para manipular a las personas que desconocen la existencia y el alcance de estas tecnologías. Quizás deberíamos buscar, Pedro, que se regule este tipo de desarrollos, aunque sabemos que existen voces en contra de esto, ya que se pudiera inhibir las libertades tanto de expresión como creativas. Yo creo que deberemos poner mucha atención para que no nos digan un día, sí soy yo, pero no es mi voz.
como lo dijo un gobernador hace algún tiempo. Te mando un saludo, mi querido Pedro. También desde aquí, mi querido Francisco Niembro, con mucho cariño, hasta donde te encuentras, en los estudios en la Florida. Gracias y buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a hacer un corte, queridos amigos. Aquí habremos de regresar con más noticias. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Sports World. Presenta. Y voy directamente con Alex Reyes, que nos tiene como todos los días el mundo de los deportes. Alex, buenos días. Hola Pedro, muy buen miércoles. Te mando un abrazo hasta Houston. No sé si has sentido el ambiente ahí por donde vives, por toda la ciudad. Claro que era de enorme alegría antes del juego de anoche, pero qué sacudida le pusieron los Bravos de Atlanta a los Astros de Houston. Arrancó la Serie Mundial, Pedro, la temporada 2021, y vaya sorpresa en el sentido de que esperábamos que los Astros pudieran dar mejor batalla en casa. La localía, el Minute Maid, estaba repleto, como ya se convirtió en una imagen normal en todos los eventos deportivos en los Estados Unidos. El fin de semana en el Autódromo de Austin, el Gran Premio de Fórmula 1, casi 400,000 personas sin cubrebocas, como si nada pasara. Así es la vida que tiene hoy, por lo menos, el mundo del deporte en los Estados Unidos. Y 6-2, pero la verdad es que desde el primer momento el equipo de Atlanta, desde el primer bateador, podríamos empezar así. No tuvieron que esperar mucho los Bravos de Atlanta para ponerse arriba en el marcador y a partir de ahí no soltar la ventaja. Fue una gran victoria del equipo de Atlanta, que regresó a una Serie Mundial después de más de 20 años. Y las cosas, bueno, pues muy atractivos. Jorge Soler hizo historia, el primer lanzador del juego, y le conectó cuadrangular a los Astros, y a partir de ahí comenzaron las buenas noticias para el equipo de Atlanta. Así es que 6-2 el marcador. Hoy el mexicano José Urquidi tendrá la enorme posibilidad de igualar la serie. El Mazatleco no ha estado bien, no ha tenido una buena temporada, tuvo muchas lesiones, regresó en la recta final y no le han salido muy bien las cosas. Así es que esperemos que pueda tener una buena salida. En el 2019 debutó en Serie Mundial y lo hizo muy bien. Tuvo una victoria, se acordarán que fue una de las figuras para que los Astros de Houston derrotaran a los Nacionales de Washington. Y bueno, pues las cosas así están. Hoy, 8 de la noche, el segundo partido de la Serie Mundial allá en Houston, y esperemos que tenga un buen resultado el lanzador de Mazatlán, Sinaloa. Por otra parte, bueno, pues decirles que las cosas en el tema del fútbol, a nadie, honestamente, a nadie le preocupaba que la selección mexicana viajara a Dallas y tuviera un partido amistoso ante Ecuador, ni a la propia Liga Mexicana, que está en la recta final, ni a los equipos que están peleando por la calificación. Ya sabemos que antes de cualquier cosa, el tema económico es lo más importante, y eso está afectando seriamente al fútbol mexicano. Entonces, hoy en la noche, Gerardo Martino, con muchísimos jóvenes, que quizá para ellos es la mejor noticia, muchos jóvenes puedan tener actividad vistiendo la playera verde de la selección mexicana de fútbol. Ayer también, ya de manera clara, abierta, tanto Gerardo Martino como John de Luisa, presidente de la federación, aceptaron que Javier el Chicharito Hernández no está por las actitudes que tuvo hace 2 años en el inicio del proceso de Gerardo Martino. ¿Hasta dónde puede llegar el orgullo, la soberbia, el mantenerse en su sitio? No lo sabemos, pero hoy cuánta falta le haría, si está en buen momento desde luego futbolístico, si Gerardo Martino decidiera convocar a Javier Hernández en lugar, por ejemplo, de Rogelio Funes Mori, que sin que tenga nada que ver su origen de nacimiento, creo que pues no ha sido nada relevante su actuación con la selección mexicana de fútbol. Y hablando de los problemas de México, quiero destacar, Pedro, amigos, ayer
en un programa en España que se llama El Chiringuito, que es muy popular. Estuvo Rafa Márquez, el exzaguero mexicano, ya sabemos que tuvo muchos problemas hace poco tiempo, le fueron congeladas cuentas, estuvo acusado de estar asociado con personajes poco presumibles. Afortunadamente se ha solucionado el tema, Rafa está libre de toda culpa, le regresaron todas sus cuentas, pero ayer habló de dos temas en especial. Uno, de la actuación y de lo que vive él o vivió a pesar de 5 mundiales. Dice que no fue nada relevante para México y el legado que dejó en mundiales. Y la otra, la realidad que ya sabíamos, Pedro, que el fútbol mexicano, a pesar de la infraestructura, de la economía, de la afición, no está diseñado para ser potencia en mundiales ni a nivel internacional. Aquí un poco de las palabras que decía ayer Rafa Márquez, el famoso Kaiser mexicano. Sí, la verdad es que, bueno, para mí quizás es una cifra más. No pude conseguir algo importante con la selección, que era obviamente mis objetivos siempre en cada mundial, pero bueno, alcancé a jugar 5 mundiales y bueno, contento. Lamentablemente somos pocos los que hemos tenido éxito en Europa, ¿no? Obviamente en el fútbol. Y digo pocos porque somos muchos en México y lamentablemente no hemos crecido quizás como pudiéramos, ¿no? Porque tenemos infraestructura, porque tenemos calidad, porque tenemos talento, pero al final yo creo que a cómo está organizado todo el tema del fútbol en México es lo que no permite el crecimiento que necesitamos, y por eso creo que al final en los mundiales no somos capaces de avanzar en las fases. Bueno, más claro ni el agua, y la muestra la estamos viviendo en las últimas semanas en el fútbol mexicano. Mientras no piensen en el desarrollo de jugadores en fuerzas básicas, de tener mejores programas para fortalecer a los jóvenes, y solamente la Liga MX piensa en cómo hacer negocio con Estados Unidos, cómo aprovechar el potencial económico de la Unión Americana y los enormes millones de mexicanos que hay por allá, Pedro, pues las cosas así seguirán. Y ya para terminar, arrancaron los playoffs en la Liga Mexicana de Básquetbol. Lo más destacado es que el equipo de León derrotó al máximo favorito, los Astros de Jalisco, Pedro, en el inicio de los playoffs en el básquetbol de nuestro país, que también es importante estar al pendiente de todos ellos, y aquí lo haremos, como siempre, pendiente del deporte mexicano. Querido Pedro, un abrazo. Gran miércoles para ti, todo el auditorio. A ver si se ponen las pilas los Astros para que no esté medio dormida la ciudad allá donde estás, Pedro. Ya creo que sí. Sí, gran desencanto esta derrota, pero bueno, finalmente los Astros luego sacan la casta. Vamos a ver. La idea es saber quién saca más la casta, y eso es lo que te hace campeón. Gracias, mi querido Alex, y te mando desde aquí un abrazo con todo mi cariño. Igualmente para ti, para todo el equipo, Pedro. Buenos días. Gracias, regreso para despedirme. Sports World presentó resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM, equilibrio. Antes de irnos a algunas notas importantes, fíjense que con la propuesta de desaparecer órganos reguladores de energía, como lo plantea la reforma eléctrica, el sector de los hidrocarburos se quedaría en la incertidumbre regulatoria y sin fundamento para operar. Esto es lo que dicen algunos expertos que hacen una perspectiva, un análisis de las repercusiones de la adopción de la misma, de la manera en la que se está poniendo como propuesta. La pandemia de COVID dejó graves retrocesos en materia de calidad de empleo. De acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, explica que hay un incremento en la tasa de informalidad y la desocupación porque fuerza a las personas a que trabajen más horas para buscar un poco más de ingreso ante la falta del mismo por el subempleo o las condiciones prevalecientes en el mercado. De enero a septiembre, el corredor de oficinas de Santa Fe tuvo una desocupación de 71,000 metros cuadrados, que representó el 41% de los espacios vacíos en la Ciudad de México por motivo del COVID. Al cierre del tercer trimestre de este año, el valor de las importaciones de granos básicos creció 65% respecto al mismo periodo del 2020, representando el pago récord de $11,283 millones. Esto es 4,437 millones más, según revela un análisis del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas,
agrícolas. Actualmente hay 25 amparos en contra del Tren Maya, obra insignia de la actual administración, que fueron interpuestos por 327 personas agrupadas en 6 organizaciones de la sociedad civil, según informa Rogelio Jiménez Pons, que es el director del Fonatur. Viva Aerobús logró ingresos por 5.945 millones de pesos durante el tercer trimestre del 2021, un aumento del 50% frente al mismo periodo, por ejemplo, del 2019, cuando no había pandemia. En el trimestre que les hablo, Viva Aerobús operó 125 rutas, 103 nacionales, 22 internacionales y sumó 2 aeronaves a su flota para un total de 50 aviones. El número de pasajeros que transportó en el trimestre aumentó 25.9% en contra del 2019 con 4.215.343 pasajeros, unas buenas cifras. La utilidad neta de Grupo Carso disminuye 5.7% en el primer trimestre del año, en el tercer trimestre del año, a 2.568 millones de pesos por un replanteamiento de los beneficios del plan de pensiones a los empleados en la división comercial. La reactivación de actividades y espacios para celebrar el Día de Muertos contribuyó a duplicar la producción de cempasúchil este año, de acuerdo con el Consejo Mexicano de la Flor. Cempasúchil, esta flor tan nuestra, que nos da un recuerdo sobre un principio que es una sentencia: polvo somos y en polvo nos convertiremos, y cuando lo seamos, que me lleven mole y pozole. Gracias por estar con nosotros, queridos amigos. Esto ha sido todo en la primera emisión de Central FM Equilibrio. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con, y a nombre de todos los que estamos aquí juntos en este esfuerzo, que créanme, hemos hecho una familia. Estamos con ustedes a través de centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, de nuestros podcasts en Deezer, en Amazon, en Apple, en Spotify, en iHeartRadio, en todas las plataformas a las que llegamos, en Google. Estamos con ustedes y, por supuesto, a través de nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Estaremos en comunicación a lo largo de este día a través de plataformas y diferentes formas digitales para llegar a ti, que es nuestro objetivo principal. Gracias. Que tengan ustedes una buena mañana a esta mitad de semana. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio.